Buenas noches, en nombre de la dirección del Centro 2, le doy la bienvenida a una nueva conferencia del ciclo 2024. En el día de la fecha tenemos el gusto de escuchar la ponencia de Claudia Garro, docente de la casa desde hace muchos años. La conferencia de hoy lleva por título Suicidio, esa pendiente irresistible. Antes de darle la palabra a Claudia, quisiera presentarla formalmente. Claudia Garro es psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, docente y supervisora del dispositivo de investigación teórica y entrenamiento clínico del Centro 2, supervisora del equipo de emergencias del Centro de Salud número 3, doctora Meguino. Participó como expositora y participa en numerosos congresos nacionales e internacionales. Autora del libro De la urgencia a la emergencia del sujeto, libro coeditado por Letra Viva y Centro 2. Escribió el artículo Tiempos y dificultades en la elaboración de un duelo, que integra el libro Intervenir en la emergencia, libro de Mirta Holgado y Mirta Pitkin. Y La pena que no habla, que integra el libro Cuando la neurosis no es de transferencia, de Henrich. También tiene publicaciones en la revista Nudos del Centro 2, Redes y Paradigma. Ahora sí, le damos la palabra a Claudia, a quien le agradecemos su generosa participación en este espacio de enseñanza y transmisión del psicoanálisis. Gracias, Patricia. Bueno, hola a todos. Es un gusto estar acá. Como siempre, le quiero agradecer a Patricia Hamra y a Alicia Perego por esta invitación. Gracias a vos. Para comenzar, voy a empezar con una cita. Quienes me conocen saben que la literatura, me gusta mucho mechar el psicoanálisis con la literatura. La cita dice: no hay una sola droga en la tierra que pueda hacer que la vida tenga sentido. A las 4:48, cuando la desesperación me visita, habré de colgarme. Con una elocuencia desgarradora, esto lo escribió la dramaturga inglesa Sarah Kane antes de suicidarse. Cuando estaba preparando esta conferencia, leí muchos libros, entre ellos uno de Marta Bayona, y me gustó mucho cómo situaba ella el suicidio. Lo sitúa, perdón, como borde de la vida y como borde de la clínica. Si hablamos de borde, estamos situando el límite entre dos registros, entre lo real y lo simbólico. Límite entre el decir y el actuar. Más precisamente podemos hablar de actuar ahí donde el decir se suspende, donde el lenguaje, o mejor dicho, el discurso, deja de ser una herramienta para que el sujeto exprese su sufrimiento o su dolor. Ahí, en ese punto, se actúa. O sea, podemos hablar de la suspensión de lo simbólico, actuar en lugar de hablar. Esto lo vamos a desarrollar a lo largo de toda la charla. Hablar de suicidio es entrar en el hueso más duro de la clínica, ya que es abordar la preocupación por aquellos pacientes que nos consultan en el límite de sus posibilidades. Y digo los que consultan porque todos no lo hacen, ¿no? Los que piden ayuda en ese extremo. No quiero aburrirlos con estadísticas, solamente voy a nombrar lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Para el 2022, porque siempre va con 2 años de atraso, en general la estadística, hay 800.000 casos de suicidios por año en el mundo y otro tanto de intentos no logrados. O sea, 1.600.000 personas por año intentan salir de la vida de esta manera. A ver, el primer caso de muerte en el mundo son las afecciones cardíacas. Después viene el cáncer y la cuarta causa de muerte es el suicidio en el mundo. Esto atraviesa a países ricos y pobres y a todas las clases sociales. Antes se creía que era exclusivamente
de la mano de la pobreza. Esto, digamos, atraviesa todas las clases sociales. Argentina, hasta donde se sabe, porque yo creo que en todos lados hay subregistros, ocupa el lugar número 66 en el mundo de intentos de suicidio de lo que hay de registro. Esto es lo que dice el Ministerio de Salud. No obstante, lo que acabo de decir, que tiene que ver con una estadística, para nosotros sabemos que el sujeto no hace colección. O sea, es caso por caso, ¿sí? Es lo singular que cada marca de su historia, que distingue cada urgencia, siendo una sola. ¿La de quién? La del sujeto, ¿sí? Cuando un sujeto nos convoca en este límite, confía su sufrimiento en nosotros y espera, aguarda una respuesta que lo alivie. Aguarda una respuesta que haga soportable su dolor, lo cual implica de nuestra parte una responsabilidad muy grande. Implica poder leer la singularidad que otorga ser efecto de la palabra del otro, de los silencios, de las omisiones, de los goces innombrables y también de la crueldad del otro, de los duelos no tramitados, digamos, poder leer la particularidad de esa historia que nos va a cifrar el motivo de ese tipo de salidas de la escena, ¿sí? O sea, por un lado tenemos la historia, no les adelanto, pero después va a ser la contingencia. Entre historia y contingencia, estos dos ejes, se va a determinar un suicidio. Si pudimos leer esto, y si la vida nos da tiempo, esa lectura tal vez nos permita hacer un enlace posible a la palabra. Como vemos, un analista no suspende de ninguna manera su marco teórico a la hora de recibir a un paciente en crisis. El dispositivo diseñado por Freud originalmente solo subsumía a aquellos pacientes que que podían subsumirse a las neurosis de transferencia, que podían entrar en las neurosis de transferencia. Con la nueva teorización de Lacan, nos aporta nuevas herramientas para poder hacer un abordaje de la clínica específica de las urgencias. La posibilidad del suicidio en un paciente confronta al analista con el borde de su propio análisis, ya que el analista deberá hacer su trabajo en el análisis para que el apremio por la vida que trae el paciente no nos impida estar disponible a la palabra. Digamos, si nos angustiamos más que el paciente y nos quedamos mudos, mejor derivemos, ¿sí? Los pacientes que recibimos con intentos de suicidio ponen en jaque lo que podemos llamar encuadre y desafían nuestra creatividad. ¿Por qué hablo de encuadre? Porque en una urgencia un paciente que está a punto de estallar no sabe de buenos modales. Y esto quiere decir que nos puede llamar en horas y días inusuales, en madrugadas o fines de semana. La urgencia que tiene un paciente por ser atendido y la dificultad que tiene para esperar en alguien que se siente encerrado, nos habla de un sujeto que teme caer ¿en qué? En el pasaje al acto. Teme caerse de aquellas escenas que lo sostienen. Es un tiempo sin posibilidad de espera que siempre es demasiado largo para quien lo padece. Son momentos de quiebre de un sujeto en el que se desarma el sentido de la vida. Esto es una determinante en el suicidio, que se desarma, esto después ya lo vamos a ver desde lo que trabaja Jorge Hinkis. El sentido de la vida. Es un tiempo perentorio que requiere del lado de quien recibe al paciente una plasticidad y una disponibilidad para poder alojar esa desesperación. Y si no nos asustamos, tal vez podamos poner una palabra ¿en qué? En aquello que lo dejó mudo, en aquello que lo lleva al límite de sus posibilidades y en el borde de la actuación, si no viene de haber hecho alguna actuación, como a veces sucede. También es necesario
para atender a alguien que quiere quitarse la vida, poder soportar la incertidumbre del resultado de nuestras intervenciones. Ustedes me van a decir, y con razón, que la incertidumbre ocurre en la clínica en general. Y esto es cierto. ¿Cuántas veces pensamos que la intervención correcta fue una y el paciente viene diciendo que fue otra? O sea, no hay garantía de lo que decimos, ¿sí? Pero algunas veces particularmente se hace más difícil la espera. Consulta a una joven mujer, que le llamaré Mariela, después de su tercer intento de suicidio. El primero fue una ingesta de pastillas. El segundo se arroja de la escalera y el tercero se pega un tiro en la panza. Las tres escenas tienen en común la ruptura con algún novio. Refiere que cada vez que una pareja se rompe, ella siente un vacío que no puede soportar. De sus parejas dice sentirse cuidada. Esto es una palabra, es un significante que va a aparecer mucho en este tratamiento. Hija de un padre violento y una madre muy práctica, que siempre hace lo que le conviene y que no soporta ninguna falta. Ambos padres se enojan ante cualquier brizna de deseo de ella. El padre llegó a darle una tremenda paliza cuando dijo que estudiaría una carrera que no era tradicional. La única salida que se le ocurría frente a lo arrasador del otro era la muerte o que un novio la saque de ahí. Deja su tratamiento anterior cuando su terapeuta le dice: no dejes a tu novio porque vas a querer matarte. Durante ese tratamiento compra el arma con la que después se dispara. Refiere que ahora siente que no quiere matarse. Cito textual: algo pasó en esos días de terapia intensiva. Yo no me quería ir, relata. Intervengo. Ahí te cuidaban. Hay otros modos propiciatorios para ser cuidada. Despliega que en cada novio busca que la cuiden y una familia. Mariela repite de su madre hacer lo que le conviene y elige a los novios desde ahí y no por amor. Un día llega desesperada debido a un encuentro casual en el que ve a un exnovio charlando animadamente con una chica. Se desmaya en la escena. Punto de máxima angustia y caída de la escena. Desaparición. Pasaje al acto. A partir de ahí empieza a desesperarse. Intensifico la frecuencia de las sesiones y le propongo una interconsulta. ¿Cómo? Porque me explicaron tanto. ¿Me preguntaron algo, perdón? No. El volumen de la computadora, me dicen. Ahí está en máximo. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno. Claudia, igual quédate pegada Al celular, al micrófono. Sí. al micrófono. Su experiencia, propongo una interconsulta, su experiencia con psiquiatras no ayudaba y se negaba a tomar medicación por esto, ¿no? Siente un vacío que la deja muda, no puede hablar y no para de llorar. Dice: no sé qué hacer. Recordé, debo confesar acá que de casualidad, que la paciente era amante del té y se me ocurrió decirle: ¿y si te tomas un tilo? Sonríe y dice: me sabe a nada. Bueno, parece que hay nadas que pueden ser saludables. Y concluye la sesión. Se fue más tranquila. Yo no tanto. Me pregunté: ¿qué le dije? ¿Por qué le dije esto? Al otro día, por primera vez, llega 10 minutos tarde. Debo confesar que la incertidumbre de esa espera fue larguísima para mí. Yo caminaba por las paredes. ¿Y si se mató? Dice: me fui mejor ayer.
No sé, eso que me dijiste me alivió. Y estuve pensando, ¿por qué sigo viviendo con mis padres? Si estoy muy mal ahí. Se produce entonces un desplazamiento del vacío a la nada. Y hay nada saludables, ya que desde ahí se puede desear, por ejemplo, vivir sola. Tomando distancia real de sus padres, empieza a ceder el terror que le tenía a su padre, ante quien siempre se quedaba muda. Mi posición en la transferencia fue, por un lado, hacer complicidad con su deseo, ese deseo que no fue alojado por el otro, y por otro lado, barrar a sus padres trocando el enojo de ellos por el temor de ellos frente a su propio deseo, el susto, mostrando la inconsistencia de sus padres. El suicidio es una de las aristas más complejas dentro de la clínica, ya que lleva al analista al límite sobre la pregunta sobre su responsabilidad, sus intervenciones y, por supuesto, la causa que llevó al paciente a tan grave desenlace. Como dice Elida Fernández, del encierro en el que el sujeto está, pueden salir disparos, suicidios, cuerpos estallados, vidrios rotos. Son todos modos fallidos de intentar salir del sin salida en el que el paciente se encuentra. Cabe la pregunta, ¿qué es lo que empuja a un sujeto a la muerte? ¿Hay alguna estructura común bajo la cual poder ubicar el suicidio? ¿Cuál es el límite de la responsabilidad del analista a la hora de promover una reescritura que logre desviar esa insistencia de lo pulsional para que no termine en un destino trágico? El analista puede operar, doy fe, con eficacia, también digo no siempre. O sea, a veces la vida nos da tiempo, a veces no nos da tiempo, frente al pasaje al acto suicida. Pero hay al menos una sola condición, que un poco ya la nombré antes. Y es sí y solo si la desesperación del paciente no nos abruma y no nos obtura la escucha. ¿Qué hacemos los analistas frente a la desesperación de un paciente? Ni más ni menos que se trata de abrir un tiempo para comprender. ¿Qué le sucedió? ¿Qué lo dejó mudo? ¿Por qué la palabra quedó fuera de juego? Perdón. ¿Cómo llegó hasta este punto? ¿Mm? Jorge Hincks, en la interpretación psicoanalítica del suicidio, lo cito textual, dice, esto es de la conjetural número 10, difícilmente algún analista no se haya visto concernido en alguna forma por el suicidio de un analizante, ya sea que éste haya consumado la intención de poner término a su vida o que la tentativa haya fracasado. En ambos casos, y sin necesidad de sentirse culpable, el analista tampoco querrá resignar toda responsabilidad. Sin embargo, no podrá designarla con precisión y, escapando a la tentación de imaginar un desenlace diferente si hubiera hecho otra cosa, lo subraya en negrita él, se compromete en la búsqueda de una causa. Invariablemente encuentra demasiadas. Bien. A ver. No obstante, en el suicidio, a ver, no es lo mismo estar angustiado que desesperado, ¿sí? Sabemos que cuando la angustia, esto lo sabemos por el seminario 10, sobrepasa cierto límite, Lacan va a hablar que el sujeto se siente encerrado y sin salida y que las dos salidas posibles, no las únicas, pero las dos salidas posibles son el acting y el pasaje al acto. No obstante, en el suicidio no hay una única estructura, como dijimos antes, bajo la cual ubicarlo. Siempre son suicidios singulares, caso por caso, lo que no quita que en ese caso por caso, intervenga una estructura común.
¿sí? Perdón, una lógica común, ¿sí? Lo que va a decir Hincks en el mismo texto que cité antes es que la lógica común es ni más ni menos que hay una pérdida de sentido de la vida. Siempre que hay un suicidio encontramos una pérdida de sentido de la vida. Y él va a dividir en dos momentos, ¿no? O en dos tipos de situaciones. O la vida se ha vuelto insostenible por algún sufrimiento, enfermedad, pérdida de un ser querido, lo que sea, o la vida se ha vuelto insostenible o en contradicción con algún valor, pérdida del honor o de la dignidad. Siempre es la pérdida de un sentido. Esto es una regla, ¿sí? Si bien es cierto que en el suicidio se pierde la vida, de ninguna manera se renuncia a la existencia. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Si se pierde la vida, ¿cómo que no se renuncia a la existencia? A ver. Que alguien elija la muerte no quiere decir que renuncie a su existencia. De hecho, hoy hablamos del doctor René Favaloro. A partir del suicidio del doctor René Favaloro, tuvo implicancias en qué, o sea, fue, después vamos a ver qué fue, ¿no? Yo no voy a arriesgar una única versión bajo la cual ubicarlo, pero fue algo que él hizo, después lo vamos a ver un cachito, que tuvo incidencia, un acto que tuvo incidencia en lo simbólico. ¿Por qué? Porque cambió la ley de mecenazgo. A partir de ahí se puede donar para diferentes fundaciones y descontarlo de ganancias. Eso fue a partir del suicidio del doctor René Favaloro, ¿sí? Entonces, bueno, vuelvo a que cuando se renuncia a la vida no necesariamente se renuncia a la existencia. A ver, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que elegir la muerte no es disolución de la existencia, sino pasión de ser, que es lo opuesto a la falta en ser. ¿Sí? En el momento del suicidio, el sujeto es ese significante que lo coagula, ¿m? Que le impide la movilidad ¿en qué? En la cadena significante. Sabemos que el sujeto se desliza en el intersticio de la cadena significante, entre S1 y S2. ¿Sí? Un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante. O sea que un sujeto se encuentra entre los significantes. No hay un único significante que pueda representarlo. Y en consecuencia se desliza por la cadena. En el suicidio hay una ruptura de la cadena significante. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que el sujeto pierde su lugar en la cadena. ¿Sí? Entonces, en la cadena significante tenemos S1, S2. El S1 en tanto letra, ¿qué hace? Hace de borde del objeto, hace borde entre lo real y lo simbólico. Enmarca el objeto, hace de qué exactamente, en términos de Lacan, de litoral. ¿Por qué hablo de litoral? Lacan en Liturater va a decir que la frontera es algo entre dos superficies iguales, tierra a tierra, por ejemplo, y el litoral es entre dos registros, en este caso, diferentes, o dos superficies diferentes, tierra-agua. En este caso sería entre lo real y lo simbólico. Ahí tenemos un sujeto que se puede deslizar en la cadena significante y un S1 que está en relación a una cadena significante. Cuando irrumpe lo real, el S1 no hace más de borde de objeto, coagula al sujeto en un lugar y le impide su deslizamiento en la cadena. ¿Cuáles son las consecuencias? El sujeto no se halla, pierde su lugar y ensaya una salida al modo del acting o del pasaje al acto. ¿Sí?
¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿Se entiende? Entonces, cuando la cadena se rompe por la irrupción de lo real y no se dispone de que, porque a veces la cadena se rompe y el sujeto tiene recursos, o sea, las formaciones del inconsciente como modo de tramitar ese real a mano, pero a veces no tiene esos recursos a mano. Entonces, nosotros estamos hablando de los casos donde esos recursos no están a mano, ¿sí? El sujeto ensaya un modo paradojal de volver a encontrar un lugar, ¿sí? De volver a encontrar un lugar ¿en qué? En el otro. A veces al precio de su propia vida. Faltándole al otro ¿en qué? En lo real, ¿sí? Es un intento que del lado del otro aparezca una falta para poder alojarse. Aclaro un poco esto antes de entrar en la lógica del acting y del pasaje al acto. Sabemos por la enseñanza de Lacan, particularmente por el proceso de alienación y separación, que el sujeto en los tiempos instituyentes ubica una falta en el otro mediante la interrogación que hace a la demanda del otro. Ahí, mediante la pregunta, ¿qué me quieres?, el sujeto ubica un más allá de la demanda y se ofrece como objeto a esa falta. ¿Puedes perderme? Esta interrogación es fundamental, debido a que es el modo que el sujeto tiene de ubicar la falta en el otro. Tan importante como que el sujeto pueda hacer esta pregunta es que el otro responda afirmativamente. No siempre el otro lo hace. ¿Qué quiere decir esto? Que si el otro no responde a esta pregunta, el sujeto no encontrará dónde alojarse, ya que el otro no dispone de una falta y no la pone en juego. No sabemos si no la dispone por estructura o si no dispone de esa falta por contingencia, porque está de duelo, porque le pasó X cosa. Digamos, una cosa es que sea algo estructural y otra cosa es que sea algo contingente. ¿Por qué traigo este tema? Porque alienación y separación se ponen en juego cada vez que el sujeto toma la palabra. Y si el sujeto no puede interrogar al otro, la letra del otro se vuelve superyoica. ¿Y qué? Retorna como destino. Es la dimensión superyoica de goce que va a arrasar a un sujeto. Recibí en una guardia a una paciente que fue traída por su hijo, quien visiblemente angustiado me pide hablar antes que ella entre. Relata que es el quinto intento de suicidio de su madre. Abrir el gas, ingesta de pastillas, intento de ahogo, fueron algunos de los modos. Dice su hijo, siempre lo vuelve a hacer y solo repite que quiere morirse. El intento último había sido 3 días antes, quedando internada hasta esa mañana en la guardia clínica. Nada hacía suponer que fueran actings, sino verdaderas caídas de la escena. La paciente se encontraba totalmente desafectivizada. Largos silencios tomaban la entrevista con esfuerzos de mi parte para que alguna palabra permita ceder algo de ese mutismo. Solo miraba como quien está entregada. Le señalo su agobio. Solo decía que se quería morir. Que no sabía por qué, pero que se quería morir. Pero que desde hacía mucho tiempo que se quería morir. ¿Desde cuándo?, le pregunto. Desde que murió mi papá. ¿Cuándo murió su papá? Hace mucho, me dice. ¿De qué murió su papá?, intervengo. Él también se suicidó. También, señalo. También, significante que conecta la escena del padre suicidado con sus propias escenas de intento de suicidio. Su respuesta fue el silencio. Ni llanto, ni angustia. Goce pulsional que se hace oír por su mudez. En la letra del padre suicidado, al no poder ser interrogada, hay destino. Goce pulsional que la arrasa y la expulsa de la escena.
duelo que por no poder ser tramitado sitúa al sujeto en una pérdida de la condición deseante. Identificación al objeto que por no poder perderse ensombrecía al sujeto y lo envía al pasaje al acto. La paciente, ustedes me van a preguntar qué hice con esta paciente, la derivé a una internación, porque no había ninguna posibilidad de conmover, a una internación psiquiátrica estoy hablando, ¿no? De una internación clínica ya venía. A la hora de abordar el paciente con intentos de suicidio, es fundamental situar lo que Elidas Fernández va a llamar el momento previo, que podríamos nombrar como la contingencia, porque es el momento anterior al que se produzca ese intento de salida, ¿sí? Por medio del acting o del pasaje al acto. Es un momento que va a determinar esa salida. Es un momento de encierro, de disolución del sujeto. El sujeto no se halla, no tiene paz. Perdió su lugar en el otro, momento de pérdida del sentido de la vida, como dijimos antes. Es un momento de caída del sujeto donde la subjetividad se suspende. Como dijimos recién, el sujeto no se halla y esto se presenta de diferentes maneras. Desde la desesperación hasta el mutismo más difícil como el de la paciente que presenté recién. El sin salida es siempre la ausencia de un corte. Hay un goce que no se interrumpe, lo cual hace que el sujeto quede preso de un otro arbitrario que lo goza. Corte que a veces se presentifica en el cuerpo, una escena que horroriza, que sucede en lo real, por no poder tener un corte en lo simbólico. Hace muchos años recibí en la consulta a un paciente, un hombre sumamente angustiado, quien había hablado con su esposa sobre la decisión de separarse. Ella trató de convencerlo de que se quedara. Era impensable esa opción de la separación para ella. Y ante la negativa de él, al otro día, al volver de su trabajo, mi paciente encuentra a su esposa que se había cortado y con su sangre escribió en la pared: por favor, no me dejes. Esto es un acting. Al momento de la consulta, su esposa estaba internada en una clínica psiquiátrica. Ahí donde no puede tramitarse un duelo, donde la separación es impensable, el corte se realiza en el cuerpo como un intento de cortar con esa desesperación. Como dijimos antes, los intentos de suicidio suelen ir acompañados por una devaluación del sentido de la vida. En este caso, la vida se había vuelto insostenible por un sufrimiento. Un suicidio, hablando siempre en singular, siempre está enmarcado entre dos ejes: determinación y contingencia. La determinación la vamos a encontrar en la historia y la contingencia en la psique, digamos. En ese, con su buen y mal encuentro, digamos, en esos malos encuentros. A propósito de Freud, en Psicopatología de la vida cotidiana, él va a hablar de suicidio y él va a decir que en muchos pacientes se encuentra junto al suicidio deliberado consciente una autoaniquilación semideliberada inconsciente, que aguardan la ocasión para lograr sus fines. Allí señala que las lesiones infligidas contra sí mismo son un compromiso entre la pulsión y las fuerzas que se le contraponen. Estoy citando textual, ¿eh? Y en los casos en los que se llega al suicidio, la inclinación a ello estuvo desde mucho tiempo antes, pero con menor intensidad. Una paciente extraída por su familia desde su última internación a consecuencia de su cuarto intento de suicidio. El argumento que esgrimía era que su marido se había separado de ella y que sin él nada la sostenía.
no sin esfuerzos de mi parte para que hable, ya que la demanda no era de ella, dijo que durante la internación escribió un libro, un diario de su vida, y me pregunta si lo quiero leer. Allí apareció que tempranamente, en su infancia, quedó huérfana de madre y a partir de ahí fue violada por su padre alcohólico hasta que se hizo señorita. Inmediatamente conoce a quien después fue su marido. Y ahí su vida, por primera vez, empieza a tener sentido. No fue difícil hipotetizar que cuando su marido parte, ella vuelve al punto anterior, al anonadamiento producto de quedar a merced del goce de su padre y de la orfandad materna. No había a quien recurrir, dice. Situación que hacía estragos en ella. Intentó suicidarse haciendo terribles cortes en todo su cuerpo. El texto finalizaba con una despedida a cada uno de sus hijos. Ahí pensé que ella, desde hacía muchísimo tiempo, tenía la decisión de suicidarse con o sin el marido. Como bien dice Freud, el propósito inconsciente aguardó la ocasión. Me pregunté cómo hacer para que ella sea la que demande y no su familia, que estaba visiblemente angustiada, ella desafectivizada. Decía que el único tema era su ex. Le señalé que ella debía tener sobradas razones para querer matarse, pero que esto no tenía que ver solo con su marido. Y le propongo que nos demos un tiempo para ver si la puedo ayudar y si encuentra otra salida que no sea el suicidio. La paciente aceptó. Fue medicada, hubo otra internación y tal vez demasiado rápido se fue de la mano de un nuevo hombre que la sostenía. Nunca más supe de ella. Como vemos, el propósito consciente de suicidio elige su tiempo, sus medios y su oportunidad, y está en total armonía con el propósito inconsciente que aguarda la ocasión para exteriorizarse. Antes dijimos que no hay una estructura única bajo la cual universalizar el suicidio. No todos los pasajes al acto son suicidio. De hecho, les conté la paciente que se desmayó en un punto de máxima angustia al ver a su novio, desaparición, caída de la escena. O sea, ni todos los actings son suicidio, ni todos los pasajes al acto son suicidio, ¿no? Estoy hablando solamente de los actings o pasajes al acto que implican una salida o un intento de suicidio. ¿Mm? Lacan los define como dejarse caer, pasaje al acto, y subir a escena. Así lo nombra. Dejarse caer es el pasaje al acto, ya que es la caída, él lo va a llamar de la escena al mundo. Y subir a escena es el acting, porque es la escena que tiene un carácter demostrativo. Por favor, no me dejes. La paciente que escribió con su sangre. Es una conducta que se muestra y que está dirigida al otro, el acting. Más precisamente es el armado de una escena en la que el sujeto le muestra al otro el objeto de su deseo que éste ha rechazado. En el acting se espera del otro una respuesta más justa, una respuesta que le haga lugar al deseo del sujeto. Justa no de justicia, sino de que haga lugar, ¿sí? Aunque podría ser también justo que un sujeto tenga su lugar, un lugar para su deseo. Entonces, el acting es el montaje de una escena, es un momento de opacidad del sujeto. El sujeto no sabe por qué lo hace, pero donde algo todavía de lo simbólico se conserva. ¿Mm? El acting porta una letra en lo real de la escena, letra que se da a leer y que el sujeto dirige al otro para que cambie de posición y aloje ese objeto. Más precisamente es una escena que vale por lo real, digamos. No se trata de comer sesos frescos, se trata de que él no tenía la menor idea, como dice la, esto es una intervención que dice Lacan,
que él podía tener ideas propias. ¿Sí? Entonces, Sesos Frescos hace a una escena que vale por lo real. Se muestra algo, pero se trata de otra cosa. Si hay quien lea, por supuesto. En el caso de no hacerlo, el acting, al no tener una respuesta del otro, puede ir increyendo y puede culminar en un pasaje al acto, en una caída de la escena. Con mucha precisión, Lacan, en el Seminario 10, sitúa, cuando uno ya no sabe qué hacer con uno mismo, busca detrás de qué esconderse. Y dice, y estoy hablando de la experiencia de la barra. Ciertamente esto ya es el terreno del pasaje al acto. O sea, punto de máxima barradura de un sujeto. Al punto de la desaparición. En el pasaje al acto, por el contrario, es la caída de la escena. Como dice Pablo Muñoz, cuando el sufrimiento de un sujeto se radicaliza y la barradura se hace patente, esto que dijimos recién de Lacan, el sujeto se arranca de la escena, se desubjetiva, ruptura del fantasma que le daba marco y caída como objeto A en tanto desecho. Lacan habla de una caída de la escena, ¿de qué escena? De la escena fantasmática al mundo. Me voy a tomar 5 minutos en aclarar qué es la escena fantasmática para entender de dónde se cae el sujeto. ¿Sí? El fantasma es la respuesta singular que un sujeto se da al deseo del otro. De hecho, está escrito después del significante de la falta en el otro. ¿Sí? En los tiempos de la constitución subjetiva, es la respuesta que el sujeto se da a la pregunta ¿yo voy? Pregunta que se pone en juego en los tiempos ¿de qué? De la alienación. Ahí donde el sujeto pudo percibir en las fallas del discurso, en el intersticio de la demanda, un punto débil en la cadena, es ahí donde diriges su pregunta. Me dices esto, ¿pero qué quieres? Y se relanza la separación. Lo estoy diciendo muy cortito, ¿sí? Con esta construcción quedamos orientados acerca de qué es lo que suponemos que quería el otro de nosotros. El fantasma, mediante una permite una relación sosegada con que con lo real detiene el horror, el acceso a un horror fundamental, ¿sí? Y enmarca la angustia, enmarca lo que se da a ver. ¿Sí? O sea, con esa escena fantasmática andamos de una manera más o menos estable por la vida. ¿Sí? El tema es cuando eso empieza a vacilar por la irrupción de lo real. Y no tenemos recursos para responder ahí. Entonces, la angustia aparece cuando hay un desfallecimiento de la cobertura fantasmática y el horror que el fantasma cubre se hace presente en un sujeto. Irrupción de lo real que trastoca todo el equilibrio que hasta ese momento sostenía a un sujeto. Esto es lo que llamamos vacilación fantasmática, que podría ser la antesala, por eso me detuve acá, del pasaje al acto. De esta escena se cae del sujeto, el sujeto al mundo, como dice Lacan, en el pasaje al acto. En el caso del pasaje al acto, y cuando el intento es logrado, la muerte se alcanza fuera de la escena, y los ejemplos que abundan suelen ser ¿qué? Los de la melancolía, los que más conocemos, ¿sí? Donde, en palabras de Freud, ¿cómo quedaría? La sombra del objeto recae sobre el yo. Aplanamiento del losange y el sujeto se hace objeto. Caída de la escena. En el pasaje al acto suicida hay primero un movimiento el pasaje al acto se anuncia. Uno empieza a ver, a escuchar
cuando un paciente empieza en un movimiento progresivo donde el sujeto se va presentando en posición de desecho. Palabras tipo, tienen razón, todo lo hago mal, invento, ¿eh? Soy un desastre, no sirvo para nada. Y no hay posibilidad, ¿no?, de un clivaje. Y uno vemos cómo el sujeto se va convirtiendo cada vez en un lugar de objeto en tanto desecho, no de objeto causa, obviamente. Más específicamente hay un sentirse objetalizado por el otro. Dicen que soy un desecho y tienen razón. O sea, hay un otro, hay una lectura fantasmática, siempre leída a posteriori, donde el sujeto lee esta desubjetivación y acuerda con ella en lugar de poder interrogarla, ¿sí? Que esa sería la salida, poder interrogarla. Entonces vemos del lado del sujeto caído cada vez más en un lugar de objeto. Del lado del otro se va produciendo una totalización de saber y goce. Ahí donde el otro se va engrandeciendo y el sujeto aparece identificado al objeto A, en tanto desecho. Ahí se presenta la inminencia de la conclusión de la escena. Víctor Junger dice algo que me pareció fabuloso. Vieron que a veces uno hace cosas en la clínica que las puede formalizar después. Cuando leí ese texto de él, a mí me pareció maravilloso poder decir, el analista no tiene que esperar a que esa escena concluya por sí misma, sino por el contrario. Hay que interrumpir la conclusión de esa escena. Interrumpiendo esa caída, uno evita que la escena concluya por sí misma y se produzca el pasaje al acto, se produzca la caída de la escena. Si bien es cierto que para nosotros analistas el manejo de la escena, por supuesto si la vida nos da tiempo, siempre es esto, ¿no? Y si no nos dejamos abrumar. Si bien es cierto que el manejo de la transferencia para nosotros analistas es fundamental, en estos casos es absolutamente primordial, porque es la palabra del analista que sostiene a ese sujeto evitando la caída. Vamos a situar ahora, a ver, siempre la lectura es caso por caso, ¿no? ¿Qué es lo que uno pudo intervenir, cómo pudo intervenir y de qué se trató? ¿Sí? Pero me parece que hay una lógica que perdón, que podemos situar que tiene que ver con esta interrupción de la escena, para que la escena no concluya por sí misma. Entonces, ir pudiendo leer esto, o ir pudiendo leer, acá hay un acting, es el primer modo de que eso, que es una actuación que no tiene palabras, entre en el discurso. Poder decir, acá hay un acting, ¿qué te pasó con esto? Para poder leer cuál es el momento previo. No me quiero ir por las ramas, pues si me pongo a contar a otros pacientes, bueno, no me quiero ir por las ramas. Vamos a hablar de Freud y de la pulsión de muerte, ¿sí? Porque hasta ahora la nombré, pero no me metí. Hay un texto que a mí me parece fantástico, que es la carta entre Einstein y Freud, El porqué de la guerra, ¿sí? Ahí nos dice que la pulsión de muerte trabaja, cito textual, dentro de todo ser vivo. Y se afana en producir su descomposición, o sea, en reconducir la vida al estado de la materia inanimada. Señala que tanto la pulsión de vida como la pulsión de muerte, ambas son indispensables. Y dice, testimonia de esto las grandes crueldades de la historia, de las acciones conjugadas y contrarias de ambas surgen los fenómenos de la vida. La pulsión de muerte intenta reconducir la vida a un estado inerte y deviene pulsión de destrucción cuando se exterioriza.
Y esto se observa en todas las crueldades. Paradojalmente, el ser vivo preserva su vida destruyendo la ajena. Para salir de semejante paradoja, Freud va a proponer un desvío de la meta pulsional, apelando a la pulsión de vida que estaría dado ¿por qué? Por lo que él va a llamar la ligazón afectiva entre los seres humanos. Según esta idea, la pulsión de destrucción fue desviada de sí mismo justamente por la mediación de Eros. Quiero traer una cita que entiendo ejemplifica muy bien y muy bellamente desde la literatura lo que nos dijo recién Freud. Yo había saltado desde el borde del acantilado. Y justo cuando estaba a punto de caer contra el fondo, ocurrió un hecho extraordinario. Me enteré que había gente que me quería. Que le quieran a uno de ese modo lo cambia todo. No disminuye el terror, de la caída, pero te da una nueva perspectiva de lo que significa ese terror. Yo había saltado desde el borde y entonces, en el último instante, algo me tomó en el aire. Ese algo es lo que defino como amor. Es la única cosa que puede detener la caída de un hombre. La única cosa lo bastante poderosa como para invalidar las leyes de la gravedad. Esto es de El Palacio de la Luna de Paul Auster. Entiendo que el amor no cura todo, pero sin haber sido algo para alguien, se pierde el sentido de la vida, como decía Hincks. La cita de Paul Auster nos demuestra cómo, en el decir de Freud, se produce la ligación afectiva entre los sujetos que vuelve a articular y conjugar a la pulsión de vida y de muerte, poniéndole límite a Tánatos. Lacan dice, el hombre se distingue del animal, ¿por qué? Se distingue por su origen biológico en tanto que es un ser que se suicida, porque tiene un super yo. O sea, pone en relación al suicidio y super yo. Y agrega en el seminario 5, el suicida ataca la cadena significante para sustraérsele, pero paradojalmente queda más alienado a ella, lo que hablamos antes de quedar coagulado. ¿Sí? Ese sujeto, cito textual, caracterizado por haber sido un niño no deseado en esa irresistible pendiente al suicidio, de ahí el título de la conferencia, que cuanto más se articula para ellos lo que debe hacerlo, aproximarse a su historia de sujetos, cada vez más ellos quieren salirse de ella. Ellos no quieren ser lo que son. Ellos no quieren esa cadena significante en la cual no han sido admitidos por su madre más que a su pesar. Como vemos, en el discurso materno no hay lugar para la falta, más precisamente para una falta que aloje al sujeto. Acá tenemos la determinación inconsciente de la que hablamos antes y que espera la contingencia para exteriorizarse. En la conferencia de Ginebra, Lacan señala la importancia que tiene para un sujeto la manera en que ha sido deseado. Hay gente que viene bajo los efectos de no haber sido deseado. Los padres modelan al sujeto en esa función que titulé como simbolismo. Llevan la marca del modo bajo el que lo aceptaron los padres y agrega que si esa marca muestra que no lo aceptaron en un primer comienzo, se lleva la marca de que ese deseo no existía antes. Entiendo siempre que cuando Lacan habla de no haber sido deseado es la lectura fantasmática, como dije antes, que un sujeto hace. Siempre leído a posteriori.
También, y esto lo demuestra la clínica, sabemos que no todo el mundo, no todos los sujetos que dicen no haber sido deseados intentan suicidarse. La pregunta entonces es, ¿qué le permitió a ese sujeto no caer por esa irresistible pendiente? ¿Qué hizo con esa marca? La clínica me enseñó que muchos pacientes han hecho de sus marcas un trabajo donde cada vez del desamparo propio lo han podido trabajar, lo han podido transformar en un trabajo en amparar a otros, en amparar a terceros, atender a pacientes, trabajar para diferentes ONG, lo que sea, pero con cada amparo a esos terceros hacían algo con sus pesadas marcas. Pero hay algo más. También podemos encontrar intentos de suicidio y suicidios logrados en aquellos sujetos que han tenido una vida acorde con su deseo. Y que de la mano de un saber hacer han llegado muy lejos. ¿Cómo leer esto? A veces hay contingencias desgraciadas que pueden encerrar a un sujeto hasta llevarlo a elegir el pasaje al acto suicida como modo de salida. Difícil ubicarlos dentro de alguna estructura posible. Cuando leemos la carta que dejó, yo no la voy a trabajar acá, cuando leemos la carta que dejó el doctor René Favaloro, por momentos parece un pasaje al acto, debido al encierro en el que estaba su fundación, y por momentos parece un acto ahí donde decide suicidarse para no renunciar a su ética. También un conocido profesional de la salud dejó una carta en la que pide que la decisión de suicidarse no sea leída como un acting o como un pasaje al acto, sino como una elección ahí donde en el final de su vida quiere elegir cómo partir y así ahorrarse algunas penurias de su vejez. Se suicidó muy grande, no estoy hablando de alguien que se suicidó de una medianía de edad. Me pregunto, ¿es un acto? Nunca lo sabremos. Porque en estos casos el sujeto no vive para contarlo. Lacan sitúa que el acto es la lectura del acto, así como el acting es la lectura del acting para poder entrarlo en la transferencia, y como el pasaje al acto es la lectura del pasaje al acto para poder entrarlo en la transferencia y trabajarlo. Entonces, el acto es la lectura del acto, ¿sí? En el suicidio como acto no hay un antes y un después, porque en un acto que no sea un acto de suicidio, hay un antes y un después, y el sujeto se reencuentra renovado, ¿sí? Pudiendo leer los efectos de ese acto. O sea, antes del acto está como objeto, pero no como objeto deshecho, como sería en el pasaje al acto. Está como objeto, pero eso no impide su división, dice Lacan. Después del acto es efecto sujeto renovado. ¿Sí? Por eso hay un antes y un después, ¿no? Y hay una irreversibilidad. Tomando este dato, estos suicidios no cumplirían en un todo con la idea del acto. ¿Por qué? Porque el sujeto no vive para contarlo, porque no hay un lector del acto, porque no hay un antes y un después, no hay después. ¿Sí? Entonces, porque no hay sujeto que pueda leerlo retroactivamente. Vimos que un suicidio puede ser un acting, un pasaje al acto, también un acto, aún con sus dificultades, estas dificultades de leer, porque por ejemplo los suicidios en Japón, pero son rituales, ¿no? El harakiri, con el ritual del seppuku, con la evisceración, no voy a contarlo porque es bastante desagradable, es un ritual, o sea, tiene algo simbólico y algo real, se hace en honor a algo, ¿sí? También puede ser un acto y también puede ser, y agrego, un acto fallido. ¿Por qué puede ser un acto fallido?
Porque hablemos de Freud, porque conscientemente un sujeto puede querer no morirse, ¿sí? Pero el acto fallido, como bien dice Freud, puede servir al propósito inconsciente. Y ahí aparecer. Ahora, para finalizar, quiero hablar de la posición del analista. ¿Mm? Ya hablamos bastante de nuestros pacientes y podríamos seguir hablando. ¿Cuál es la posición? ¿Qué autoriza a un analista a recibir una urgencia? ¿Cuál es la posición del analista para recibir a un paciente en el límite de sus posibilidades? De ninguna manera pensamos que la salida del momento de crisis es volver a un estado anterior. De ninguna manera. Si no, no ha servido nada de nada. Por el contrario, entiendo que se trata de promover nuevas y mejores preguntas para un sujeto, que pueda tomar la palabra, ubicando lo que lo dejó mudo. Un paciente que viene de un intento de suicidio o que en su horizonte se imagina esa posibilidad, viene en posición de objeto. Y se trata que el paso por un análisis le permita salir en posición de sujeto. ¿Mm? Sabemos por los tiempos de la constitución subjetiva que si un sujeto no encuentra un hueco disponible en el otro, no puede alojarse, lo cual genera estragos en la subjetividad. Que haya una falta disponible es lo que le permitirá ser algo para alguien. Con un sujeto caído del otro, ¿qué querrá decir no satisfacer la demanda? Cuando sabemos por Freud que el sujeto viene con un gran sufrimiento y aguarda una respuesta. Recibir un paciente en crisis desde un punto de amabilidad no representa ninguna, repito, contradicción con la regla de abstinencia. Sabemos que en las situaciones de urgencia el sujeto llega caído como objeto resto de un otro. Entiendo que alojar esa demanda no es satisfacerla. Y creo que hay demandas que sí deben ser respondidas. De alguna manera, no sé cómo, se verá caso por caso. Porque de no hacerlo se dejaría caer al sujeto mismo reeditando al otro absoluto que el sujeto ya trae. No necesita dos. No se trata de no decir nada, pero tampoco se trata de decir cualquier cosa. Que el analista que reciba al paciente lo haga desde un punto de amabilidad le permite al paciente desesperado y a punto de estallar tener un lugar en donde alojar su angustia y darse un tiempo y un espacio para entender qué le sucedió. La abstinencia no es indiferencia. Responder de alguna manera a ciertas demandas hace un análisis viable. A partir de la idea de que tanto el paciente como el analista estamos hechos de la misma estofa, ¿qué autoriza a un analista a ponerle el cuerpo a una urgencia? Me gustan mucho y me parecen muy precisas las palabras de François Leguil, quien dice que se espera del analista, me parece precioso esta cita, se espera que el analista que se enfrenta con la urgencia no sea alguien de vuelta de todo, o sea, no se trata del saber, pero sí alguien de vuelta de su propia urgencia, de la castración, de su análisis. El haber llegado al término de su propia urgencia le ha enseñado que es precisamente porque uno nunca le hace frente a todo que siempre habrá urgencias. El analista debió un día para sí mismo afrontar las consecuencias del no todo, de la imposibilidad de asirse del significante para afrontar lo más crucial de lo que se sobrelleva. De vuelta, no de todo, pero sí de este único desamparo. Estar disponible para la palabra siempre y aún más en los momentos de crisis sigue siendo nuestro desafío.
Para finalizar, como dice la autora Liliana Bodoc en La literatura en los tiempos de oprobio, las palabras son semillas. Semillas agradecidas de esas que se aguantan la sequía y también la helada. Déjenme creer que si las esparcimos en la buena tierra, ella dice de nuestros hijos, yo voy a decir de nuestros pacientes, vamos a tener una gran cosecha. Déjenme soñar en estos días que si arrojamos palabras en el páramo, el próximo verano habrá verdor. Aunque sepamos que no todo pueda ser dicho. Gracias, muchas gracias. Bien, charlemos un rato. Bueno, Alicia arriba levantó la mano. Alicia, si quieres abrir tu micrófono para hacer una consulta o un comentario. No, solamente es un comentario, agradecerle a Claudia, es la primera vez que tengo la posibilidad de escucharte y bueno, realmente mm, pensaba bueno, iba tomando nota, ¿no? De algunas cosas que te escuchaba decir y pensaba también en qué bueno que esta ponencia, que esta conferencia quede grabada para después tener algún otro momento para volver a escucharla, tanto las referencias o, bueno, eso es un comentario. A lo mejor, no sé si hay posibilidades de después mandar alguna pregunta que llegue por escrito, o algún intercambio de ese estilo después, digo, en otro momento, no hoy necesariamente. Podés perfectamente, yo tengo mail, tengo celular, me podés mandar una pregunta o donde sea. No hay ningún problema por mi parte. Bueno, muchas gracias. Ah, te cambiaste, se cambia de lugar y ahí. No, gracias a vos por el comentario. Bueno, Clau, hay muchos mensajes de agradecimiento por tu ponencia. Excelente, gracias. Qué preciosa charla, muchas gracias. Bueno, hay un montonazo. ¿Querés decirme tu mail? Así lo pongo en el Correcto, chat sí. mientras alguien hace otra pregunta. LIC, guión bajo, Claudia, guión bajo, perdón, pero lo hice hace muchos años. O sea, LIC, guión bajo, Claudia, guión bajo, Garro, GARRO, @hotmail.com. Perfecto, ya lo estoy poniendo en el chat. hotmail.com. Ahí Excelente. está. Fíjate si lo puse Perfecto. bien. Bueno, Perfecto. no sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta, comentario a Claudia. No me digan que se quedaron mudos. Piensen en el final. No, siguen agradeciendo, están Sí, muy impactados en realidad, porque todas... exacto. Una pregunta puedo hacerte, Claudia. Sí, sí, Daniel, ¿Cuándo sí. considerás que un paciente esté en una situación donde no lo podés dejar ir como otro paciente a su casa y hay que intervenir con algo fuerte, es decir, pedir una internación o algo porque bueno, hablaste de que el paciente indefectiblemente tiene que salir en otra posición pero bueno, a veces los tiempos A veces los tiempos no dan. no Eh, dan. hay ¿Qué bueno, es lo que, desde tu experiencia, no? te voy a contar dos casos. Uno, que la vida no me dio tiempo, el paciente sigue siendo paciente mío, o sea, está vivo, pero, digamos, hizo un pasaje al acto. Yo empiezo a ver, estaba en una situación, una coyuntura desgraciada, en medio de una situación complicada, y yo empiezo a ver, no doy más, no puedo, no doy más. Y yo dije, va a ser un pasaje al acto. Eran las 7 de la tarde de un miércoles y le dije, mañana a las 10 de la mañana, no te quedas solo, si querés hablo con la mujer. No, no, está bien, mañana a las 10 de la mañana te espero nuevamente. A las 10 de la mañana me llaman que se habían tomado todas las pastillas.
Cuando yo lo voy a ver a la internación clínica, me dijo, yo no me quería matar, quería salir de la escena y mi mujer se puso insoportable conmigo. Yo quería ir al templo a rezar para calmarme. Y agarró y me cerró la puerta. Hizo así como se puso impidiéndole la salida y no me dejó ir. Y la salida fue tomarse todo el Rivotril. ¿Sí? Yo le dije, me dijo, ¿me vas a internar? Y le dije, sí, te voy a internar. Pero te voy a internar fue para salir de esta escena. Esto así no puede, tenemos que hacer algo distinto. ¿Sí? Y como en la internación, te cuento un poco más, como en la internación era un sistema cerrado, yo no podía ir a atenderlo. Por ejemplo, en INEVA, yo podía ir a atender a un paciente en este lugar, no, yo no podía ir a atenderlo. Yo lo único que le dije fui en un horario de visita y le dije, trabaja este y este tema, para que esto no sea una pérdida de tiempo. Puntualicé 3 cosas. Yo lo sigo atendiendo hoy. Esto fue hace 12 años. Yo al paciente lo sigo atendiendo. Ese es un caso. Cuando derivo, ahí la vida no me dio tiempo, ¿sí? Cuando derivo a la internación, el caso de también se suicidó, ¿no? El caso que presenté recién, ahí derivo directamente a una internación. La paciente es afectivizada, no se conmovía, 5 intentos de suicidio. ¿Qué voy a esperar? ¿Qué tiempo le voy a dar? Si la pulsión de muerte ahí, no hay un no que ella le pueda decir a la pulsión de muerte. Se repite en acto la letra del padre suicidado. Esto fue en el Ameguino. Llamé al jefe de guardia, en aquel momento había red, al jefe de guardia del Alvear, del hospital Alvear, le hice una nota para que evaluara y recibiera a la paciente. O sea, ¿por qué hice esto? Porque yo no quería que saliera al tuntún a ver dónde la internan, quería que fuera algo acompañado para que la paciente no se caiga, Dirigido. dirigido. Ujú, Y tengo ujú. otro caso, donde ahí sí la vida me dio tiempo, de un paciente en una coyuntura difícil, también, no es el paciente que dije antes, donde le pide separación a la mujer y la mujer enloquece. Mm. Eh, Me dice, yo no me puedo ir, con una posición ética muy importante, no puedo dejar a mis hijos ahí. Y un día viene y me dice, estoy en un borde, Claudia, yo estoy en un borde. Esto era en el hospital Ameguino. Y yo le dije, por primera vez le doy mi teléfono particular. No era época de celulares, estoy hablando hace muchísimos años. Le doy mi teléfono particular. Al otro día me llama y me dice, mi mujer se tiró del piso 24. La mujer no era mi paciente, pero a él ese teléfono le hizo borde. Mm. ¿Se entiende? Ujú. A ver, te cuento caso por caso, pero Mm. cuando cuando uno ve que el paciente se va cayendo al lugar de objeto, Mm. esa me parece que es una causa. O para Sí, internar, o para llamar a la familia. claro. Hay muchas estrategias, no es la Mm. única. La verdad que uno a veces dice, de acá no te vas, esperame en la Mm. sala de espera, vamos a llamar a tu marido, a tu mujer, a quien sea. O sea, uno dice cosas. No es la única la internación, Mm. pero hay muchas cosas que uno puede Mm. hacer. Mm. Eh, Sí, a veces te dicen, no lo quiero alarmar, no los quiero alarmar, no quiero que, pero bueno, vos te quedás ahí intranquilo y bueno, si no, estás no, pero para el otro día, yo le diría, ¿sabes qué? Pero yo sí estoy alarmada. sí. Yo no quiero que te pase nada. Y yo ahí estoy ofreciendo mi deseo, para que el sujeto se aloje. Ujú. La verdad que a mí me preocupa, es mucho sufrimiento. Entonces, una vez, otro caso, este lo voy a presentar en el Lacano, una paciente sale de la sesión, cuando está saliendo de la sesión, una persona que la viene a buscar porque no podía estar sola, muchos intentos de suicidio, mucho consumo,
le digo, hoy sacás, le digo a esta persona, la otra persona, hoy sacás todos los medicamentos que haya rondando por ahí. Para tanto, me dice, y le dije, para tanto. Y no la deja sola. Bueno, bueno. Al otro día me llaman que estaba en estado crítico, se había tomado todos los medicamentos. Yo no dormí por 48 horas. O sea, tampoco es gratis para el analista No, esto. no, seguro. Hasta que salió del estado crítico. ¿Sí? Entonces, te conté todos tipos de casos y pacientes que, bueno, que sigo atendiendo y que la No, vida... desde ya muchas gracias por compartir tu experiencia, Claudia. Es Bien, importante. gracias, Daniel. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Ay, no, ¿dónde? Ah, hola. Hola, ¿qué tal? Yo más ¿Qué que nada tal? igual era para agradecer a la conferencia y demás, es la primera vez que, bueno, yo recién empecé a ejercer y es el fantasma de todos los que arrancamos. Así que, bueno, me acerqué por lo menos con esta primera conferencia y, y bueno, me gustó mucho. Hasta como palabras así que anoté también de cómo alojar al otro, escucharle, del darle palabra, a eso que no puede poner palabras, y que agradezco muchísimo, te agradezco. Cuando uno nombra el dolor de un paciente, ahí donde no puede hablar, uno le está dando dignidad a ese dolor. Está haciendo lo que el otro no hizo. ¿Sí? Y eso ya escribe una diferencia. ¿Se entiende? Mm, sí, sí. Está Ujú, muy agobiado, no hay por qué sufrir tanto. A ver, cuénteme cómo fue, cuénteme qué le pasó. Y a veces no pueden ubicar. Una vez a una paciente le dije, cuéntame cómo fue el día. De entrada, se levantó a la mañana, se lavó los dientes y ¿qué más hizo? Hasta que pudimos ubicar la mirada de la madre, ¿no? Como para decir, bueno, esto no es, la angustia no engaña, hay que ubicar algo. ujú. Gracias. Gracias a vos. Hola, ¿me escuchan? Diana, Diana, Sí. sí. Yo tengo una pregunta. Decías que solamente se puede ayudar al paciente cuando cuando el analista no lo sobrepasa la angustia. Claro, imagínate, una vez una paciente venía muy angustiada y me dijo, pero yo no te veo angustiada a vos. Y le digo, estamos jodidos si yo me angustio. Le digo, nosotros tenemos que trabajar. O sea, si vos te angustiás, a ver, si vos te angustiás en el sentido de que te invalide para la palabra. A mí me han llamado a las 4 de la mañana y ese llamado fue angustioso para mí, pero pude operar igual. Eso es lo que Claro, quiero decir. sí, pero aquí también mi pregunta va de cómo se van también soltando esos prejuicios que pueden nublar al analista, ¿no? Análisis del analista. El Claro, análisis del analista. El haber trabajado, que uno nunca le hace frente a todo, es que siempre habrá urgencias, dice Leguil. El análisis del analista es lo que nos permite abordar y alojar la crisis de un sujeto. Y por supuesto las tres pirámides de las cuales, los tres ejes de los cuales habla Lacan, ¿no? El análisis del analista, la formación, la supervisión, o sea, todo esto, pero el análisis del analista me parece fundamental. claro, Sin, claro. sin haber hecho la experiencia del inconsciente, ¿cómo vas a ir a leer lo que se repite de la historia y se reactualiza y se hace destino? ¿Se entiende? Claro, claro, sí. Muchas gracias. No, gracias a vos. Clau, hay una pregunta en el chat. Dice, ¿cómo ubicar de María Florencia Márquez? ¿Cómo ubicar respecto del caso de eutanasia que sucedió hace poco en Países Bajos de una mujer con padecimientos en salud mental? No estoy al tanto de ese caso. Ella decidió, pidió la eutanasia, no estoy al tanto. Si me lo cuentan un poco, pero la verdad que no estoy al tanto del caso.
María Florencia, si querés abrir tu micrófono y ampliar un poquito la información para Claudia. Hola, ¿sí? ¿Se Sí, escucha? sí, te Sí, escucho. sí, ¿qué tal? Es un caso Dale. que salió hace poco, el primero, respecto a que le permitieron a una mujer acceder a la eutanasia por padecimiento en salud mental y no por cuestiones de enfermedades terminales. La verdad que no lo sabía, no estoy al tanto del caso. Lo único que te podría decir, digamos, una cosa es el Estado y otra cosa es los analistas. Yo creo que si alguien pide ayuda, los analistas tenemos que estar parados del lado de la vida. Esta es mi posición. Yo sé que otros no piensan esto, pero esta es mi posición. ¿Sí? Sí, es O sea, complicadísimo. es muy complicada. Es muy complicada la posición. Igual Porque le entiendo. pide, no, una cosita, le pide al otro que la suicide. Sí, sí. A propósito digo esta frase, ¿no? Le pide al otro que la mate. No es que ella hace un intento de suicidio. Es muy complicada la escena. Es como, ¿ustedes vieron Million Dollar Baby? Sí. Es una película de Clint Eastwood. La chica queda, no importa la escena, pero bueno, la chica queda cuadripléjica y le pide a él que la desconecte. Es muy complicada. Él era el padre que la alojaba. Nosotros en posición de analista es una cuestión, el Estado es otra lo que responda. O sea, yo no acompaño a un paciente a eso. No me necesita a mí como analista un paciente para eso. Yo. Lo cual no significa que tiene que vivir de cualquier manera ni cualquier modo, ¿sí? Pero bueno, si un paciente me consulta es porque para ver cómo la peleamos. Otra cosa es cuando un paciente tiene una enfermedad terminal y uno lo acompaña ahí. Eso es otra cosa. Y en Porque eso ese caso, no sé si me permitís agregar que antes de llegar a ese caso, que pueda determinar, porque las legislaciones son distintas en cada país, que determine o deje por escrito las decisiones anticipadas, eventualmente a llegar a un estado, ¿no? A un estado de tal cual. incapacidad mental, ¿no? Porque cuando ya llega a un estado de incapacidad mental, ahí no puede decidir sobre ciertas cuestiones que después se van a transformar en un problema legal serio, ¿no? Es Tal cual. conveniente, bueno, definir estas decisiones anticipadas que ahora sí se están como difundiendo más, ¿no? Sí. Frente a un estado terminal, a un potencial estado terminal en un futuro. Sí, no te puedo responder más que esto, Florencia. No, Muchas no. gracias. Sí, sí, a mí Es complejo. es muy complejo porque como analista, sí, uno está al lado de la vida. Entonces, como un Sí, Estado llega a ese punto también, no, bueno, la cuestión legal es bien, todo muy distinto. Pero tal cual. como que abre una puerta que decís, ¿qué está pasando, no? Mm. Muchas gracias. No, no, gracias a vos. Claudia, Ah, hola. Marcela, Sí. hola, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por compartir la experiencia. Te hago una pregunta, ¿en qué estatuto darle a la medicación? Tengo una paciente externada por ahora tendría que ponerme a pensar qué estatuto, ¿no? Pero un supuesto intento de suicidio que sale medicada y se resiste mucho a seguir tomando la medicación. Y la verdad que me asusta. Yo apostaría a que no le está haciendo falta, pero a la vez no sé qué estatuto tiene la medicación, en qué podría beneficiar. Mira, yo ahí también te diría caso por caso, porque yo no, al trabajar con pacientes graves, no solamente por suerte, pero al trabajar con pacientes graves, yo no tengo ningún prurito con la medicación. Ni creo que cuando un paciente se angustia hay que mandarlo a medicar, por supuesto que no, ni hay que esperar a ver el paciente sufriendo hasta que se tiró por la ventana cuando podríamos haber hecho No, algo antes. La verdad, me manejo cuando es necesaria, o antes de que un paciente pierda un trabajo porque no se puede levantar de la cama, la verdad que le doy un antidepresivo, le digo a algún médico de mi confianza que por favor los medique, o si vienen con sus médicos. Para mí la medicación es una herramienta más.
no es la única herramienta, porque no hay medicación para cambio de posición subjetiva. No hay Claro. medicación para poder entender que lo dejó mudo, ¿no? En el caso de tu paciente. Eso será tu tarea, poder leer, Claro. digamos, qué la dejó muda, cuál fue el momento previo, dónde se junta determinación y contingencia, ¿no? Eso es la tarea del análisis. Si no, tenés a alguien embadurnado en medicación que anda totalmente empastillado por la vida sin saber por qué le pasó lo que le pasó. Y un análisis tiene que ser conclusivo. Claro. El paciente tiene que saber acercándose a qué le sucede. ¿Se entiende? Porque Sí, me claro, parece que eso nos permite armar un borde donde no lo había, digamos. gracias. Claro. No, no, gracias a vos. Hay una pregunta, Clau, en el chat que dice así, de Silvina Maganas. ¿Estructuralmente el suicidio puede dentro de la neurosis darse dentro de ella o más en una neurosis de borde? No. Yo no podría hablar de, por ejemplo, el doctor Favaloro como una neurosis de borde. No. El suicidio puede ser, o sea, nosotros estamos acostumbrados a pensar que el suicidio es algo que le puede pasar a alguien que es un paciente grave. Es una situación grave, pero no siempre se da en un paciente grave. ¿Sí? A ver, el suicidio puede ser alguien una vez me consulta antes de tirarse abajo de las vías del tren, porque había tenido un accidente desgraciado en el cual habían muerto muchos de sus hijos. Era un tipo que jamás hubiera pisado un análisis. Tenía una vida, la pasaba bien, pero hay coyunturas desgraciadas que hacen que se pierda el sentido de la vida. Entonces, no es solo, Silvina, de los pacientes graves. También los pacientes graves pueden vivir de actin en actin o de pasaje al acto en pasaje al acto. Entonces, ahí podemos leer qué de la estructura se repite. ¿Sí? Pero es algo que nos... A ver, el desarrollo de un análisis puede irlo más bien y resulta que a alguien se le muere un ser querido que cree que sin ese ser querido no se sostiene ante la imposibilidad de hacer el duelo. Y venía bien en su análisis. Pero esa coyuntura desgraciada cambia de rumbo. Entonces, lo que quiero señalar es que no hay una estructura única bajo la cual ubicarlo, que es algo de lo que dije, y por otro lado, no se da solo en los pacientes de borde. Se puede dar en una neurosis, se puede dar en una psicosis, se puede dar en una perversión, o sea, ¿sí? Perfecto, gracias. Gracias, Silvina. ¿Alguna pregunta más? Dale. Ah, creí que vos me querías preguntar. No, yo quiero ver si hay alguna pregunta más, porque bueno, Los bien. tuve un poco largos, sí. Buenas noches. Yo quisiera hacer otra pregunta. Dale. ¿Cómo se podría leer ese caso mencionado donde la paciente interrumpió el espacio porque el analista le dijo que si se separaba de los otros novios, ella moría? Bueno, se podía leer con que no pudieron leer la causa. A ver, el tratamiento anterior supo de la compra del arma y era una paciente muy dócil. Fíjate que yo le dije, toma tilo, una boludez le dije, la verdad que le dije una boludez, pero bueno, tuvo efecto. Ella era muy dócil a la palabra del otro, o sea, era muy receptiva, no me salía la palabra, muy receptiva. Ella, yo creo que si le hubieran dicho, trae el arma y la dejas acá, o no compras el arma o trae el arma, no la hubiera comprado. A lo mejor se hubiera vuelto a tirar de la escalera, no lo sé. Pero vos no le puedes decir a un paciente, no dejes a tu novio, porque el tema de las rupturas con los novios, no importa de quién fuera, no es que los novios la dejaban, los novios a veces la dejaban y a veces dejaba ella, pero la ruptura con el novio era la aparición de ese vacío, ¿sí? Entonces, Sí. al no ir también a la causa, que la causa estaba en lo arrasador que estaba en la casa,
el padre pegándole una tremenda paliza porque ella quería estudiar una carrera que no era tradicional. O sea, el otro, en ese lugar, como objeto de goce a merced de un otro arrasador, ella. Entonces, si vos no trabajás eso, y trabajás solamente a armarla así, como que se vaya armadita y después se desarme de vuelta, cuando aparezca la angustia, no tiene efecto. Súper claro. Muchas gracias, Claudia. Gracias a vos. Bueno, Claudia, te Sí, agradecemos. fue largo, perdón. No, No, fue excelente, gracias. excelente, y bueno, muchísimas gracias. Gracias a Y, ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias. y por supuesto, al Muchísimas año que viene, gracias. Gracias. Muchas gracias, Muchas muchísimas gracias. gracias por tanta Gracias. claridad. Gracias. 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 Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, gracias.